1 al 16. Dice así su palabra. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre sus testigos. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraron para hastiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el doctorado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es palabra de fe. Muy bien, hermano, por favor, toma asiento. Vamos a pasar, hermanos, vamos a tener una especial de parte del coro de la iglesia. Como decía, hermano, tome su lugar un segundo. Ahorita volvemos a hacer el video.
tantos años servido a Satanás, si tantos años al mundo le di, todas mis fuerzas con gran frenesí, porque no puedo en servir al Señor, que me ha mostrado su grande amor, porque una excusa siempre de poder, si por eso soy lo que soy, que se consuma mi tiempo, Señor, que se consuma mi vida en tu altar, será una dicha vivir para ti, sin importar lo demás, que se consuma mi tiempo, Señor, que se consuma mi vida en tu altar, será una dicha vivir para ti, es lo que te puedo dar. Quiero vivir solamente por ti, quiero tener esa gracia de ti, que se consuma mi cuerpo exterior y se renueve mi ser interior. Quiero tener tu hermosura, Jesús, para irradiar cada día tu luz y ser ofrenda agradable a tus pies, para servir en tu bien, que se consuma mi tiempo, Señor, que se consuma mi vida en tu altar, será una dicha vivir para ti, sin importar lo demás, que se consuma mi tiempo, Señor, que se consuma mi vida en tu altar, será una dicha vivir para ti, es lo que te puedo dar. Muy bien, hermano, vamos a continuar con el programa. Por favor, vuelve a tomar su escenario. Póngase de pie, hermano, vamos a cantar nuevamente al Señor. Después de eso, pasaremos a la predicación de la palabra. Himno número 106, en sus escenarios. Himno número 106, ponemos el himno Yo quisiera hablar. Himno número 106, Yo quisiera hablar. Cantando. Quisiera hablarte del amor de Cristo, ese del año un amigo que me por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de
tomar su lugar. Ya conoces, bueno, los anuncios de la predicación. Por favor, si está en su celular, ponga el modo avión, no silencio. Por favor, hermano, vamos a entrar a lo más importante de esta tarde, que es la exposición de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bien, vamos a dejar que los niños salgan a su clase. Ponme su Biblia, hermano, por favor. Vamos ahí a la epístola de los Gálatas. Tenemos nuestra cuarta parte el día de hoy. Cuarta parte del estudio a los Gálatas. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Bien. Vamos allá a Gálatas, hermanos, por favor, capítulo 2. Ya tuvieron lectura del versículo 11 al 16. 11 al 16. Capítulo 2, versículo 11 al 16. Déjenme leer la continuación de estos pasajes. Dice el versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Usted leía el 1 al 16, dice el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, con nuestro estudio de esta epístola, y el tema que vamos a estar observando el día de hoy es el tema de no dejando que el Evangelio sea intimidado. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da, Señor, de su palabra, que nos permite regresar a este lugar de una manera libre, en un lugar, Señor, que usted nos ha prestado, nos ha otorgado para la alabanza suya, Señor, para la adoración de su nombre, y de igual manera también, Padre, para poder predicar y conocer más de su palabra. En esta tarde, en esta noche, Señor, le ruego una vez más que sea su Santo Espíritu obrando en la vida de cada uno de nosotros como oyentes. Señor, le ruego que su Santo Espíritu sea el que hable. Espíritu Santo, le rogamos una vez más, sea usted el vocero a través de este vaso, rogando que mi vida, mis faltas, mis pecados no interrumpan, Señor, de ninguna manera la aplicación y la explicación adecuada de su palabra. Ayúdenos, Dios, a poder ver el ejemplo que su palabra nos ha dejado de estas iglesias, para que nosotros, Señor, no caigamos en ese error. El ejemplo de sus apóstoles, Señor, de estos cristianos primitivos, los cuales dieron sus vidas por la fe, dieron sus vidas por la palabra. Y, Señor, ahora nosotros que tenemos su palabra en nuestro idioma, que podemos tener la libertad de reunirnos, que podemos estar aquí, Señor, pese a algunas dificultades, ayúdenos, Dios, a poder seguir firmes, seguir constantes, levantando y dando testimonio de la voz de su palabra, para que esa palabra y ese evangelio no sean intimidados. Le ruego, Dios, quite cualquier distracción o predisposición en esta noche para poder prestar atención a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hemos visto, hermano, ya algunas cosas muy interesantes de este libro, de esta carta, en el primer capítulo. Y bueno, le voy a ser muy honesto, hermano. Este capítulo 2, del versículo 1 al 10, me fue un poquito complicado poder llegar al auge del mensaje del apóstol Pablo. Para esto, bueno, tuvimos que invertir un poquito de más tiempo, estar checando algunas historias que concuerdan y empalman lo que Pablo estaba diciendo. Y bueno, nos hemos dado cuenta de algo, hermano. Notamos que
el apóstol Pablo, en términos generales, recuerde que él está haciendo una defensa por la predicación que él está haciendo, o el evangelio, mejor dicho, de lo que él enseña. Obviamente ya hemos dado detalle de este evangelio que Pablo predica, que no es otro evangelio, sino que él está acusando, dentro de la historia que narra aquí, él acusa a aquellas personas que predican otro evangelio, es decir, a aquellas personas que añaden o hacen una adición a lo que el evangelio es realmente. Ahora, si nos damos cuenta, hermano, del versículo 11 del capítulo anterior, del capítulo 1, vamos a notar que Pablo, en términos generales, desde la primera parte de la carta, da un bloque, o mejor dicho, una aclaración, y dice, ¿sabes qué? El evangelio que estoy anunciando, dice, el evangelio anunciado por mí, no es por medio de hombres, no es según hombres, y eso lo deja muy claro. Esto nos hace ver, hermano, que en el capítulo 1, Pablo está defendiendo la fuente de su mensaje. ¿De dónde viene su mensaje? ¿Quién se lo dio? ¿Quién está dando la orden a él que predique? Y dice Pablo, el mensaje que yo estoy dando no es mío, no es de ningún hombre, no es de ninguna asociación. El mensaje que yo estoy predicando es de parte de Dios. Eso lo hace claro. Algo interesante, hermano, que encontramos en el capítulo 2, es que en el capítulo 2, ahora él comienza a defender el contenido de su mensaje. En el capítulo 1 defiende de dónde viene, porque recuerde que había mucha gente en estos tiempos que estaban criticando a Pablo, estaban atacando el mensaje que él predicaba, diciendo que era falso, diciendo que era un mensaje diluido. Y en el capítulo 2 Pablo comienza a dar una defensa del mensaje que él predica. Ahora, si notamos, hermano, la fidelidad de Pablo, al dar un relato completo, lo podemos ver desde el versículo 1 al 10, para ser específicos, él nos cuenta una historia. Él pone como ejemplo una situación que él vivió. Ahora, en esta situación o en este relato, hermano, que él presenta, él empieza a mencionar, hermano, que la doctrina que él estaba predicando para muchos venía a ser desagradable, pero no dejó que ese desagrado que muchos tenían hacia él, no dejó que el mensaje que Pablo predicaba fuera intimidado, es decir, padeciera por miedo o temor a ser expuesto. Pablo no dejó de exponer el mensaje, Pablo no se dejó intimidar, Pablo mucho menos dejó que el mensaje que él estaba predicando fuera diluido. Ahora, Pablo, hermano, nos está presentando el testimonio del versículo 1 al 10, nos presenta el testimonio, un testimonio que él vivió para exponerle a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, la verdad de que la observancia de la ley o la aplicación de la ley no era necesaria para la salvación. Encontramos algo interesante, hermano, y es que en esta reunión de Jerusalén que se llevó a cabo, como ya, si ustedes prestaron atención en los primeros 10 versículos, Pablo da y denota esta reunión en Jerusalén, que más adelante vamos a ver esa historia en el libro de Hechos. Ahora, esta reunión, hermano, Pablo dice y menciona que él no se presentó en esta reunión o en este debate que se hizo como tal para ver o para comprobar si lo que él estaba predicando era genuino y preciso. No. Más bien, hermano, él se presentó aquí porque él quería que las personas en Jerusalén, los de la circuncisión, en este caso menciona el libro de Hechos a Jacobo, a Juan y me parece que a Pedro también, a estos hombres que eran judíos, que estaban en la circuncisión, dice Pablo, yo me presenté no tanto para ver si mi mensaje era verdadero y yo no equivocarme, aunque así lo menciona la Biblia, sino que él quería, hermano, que ellos conocieran el mensaje como tal y que entendieran que la circuncisión y los ritos religiosos no eran necesarios para la salvación. Ahora, es interesante, hermano, que encontramos aquí un detalle muy interesante que si nos damos cuenta, hermano, si estos líderes religiosos o líderes de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, Juan y Pedro, no se hubiesen mostrado en acuerdo con el mensaje de Pablo, hermano, esto hubiese significado una guerra constante dentro de la fe entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Pero lo interesante, hermano, es que Pablo narra y detalla y dice, cuando yo expuse mi mensaje y mi predicación, ellos estuvieron de acuerdo.
Ellos me dijeron que no había problema, ellos aceptaron el mensaje que era el mismo, ellos entendieran que era el verdadero. Sin embargo, hermano, la Biblia nos menciona que la razón de por qué Pablo estaba haciendo esto es porque él no quería que el mensaje que él estaba predicando fuera diluido o fuera rebajado. Ahora, no nos vamos a meter en detalles ahorita, hermano, pero debemos entender que cuando hablamos de no dejar que el evangelio sea intimidado o no dejar que el evangelio sea diluido, no le estoy diciendo que el evangelio no pueda valerse por sí mismo. El evangelio se vale por sí mismo, hermano, porque el evangelio no depende de nosotros. Pero me estoy refiriendo, hermano, a la importancia de no dar lugar a aquellas personas o a aquellas enseñanzas que están añadiendo o diluyendo el mensaje del evangelio. En el caso de Pablo, hermano, encontramos algo bien interesante de este apóstol. Y es que este apóstol, hermano, es uno de los apóstoles, o mejor dicho, y quiero mencionarlo de esta manera, en ningún momento yo he aceptado ni atribuyo el hecho de que sea paulinista, pese a que hago muchas referencias al apóstol Pablo. No, hermano, yo menciono mucho al apóstol Pablo por el hecho de que es el apóstol más emblemático en el Nuevo Testamento, terrenalmente hablando. Porque si hablamos de Jesucristo, obviamente Jesucristo es Dios y lo pasa. Pero en el caso de Pablo, hermano, podemos ver que él, hermano, empieza a predicar de tal manera el mensaje, de tal manera y de tal claridad, que incluso llega a un momento a tener un debate con un personaje muy emblemático también en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pedro. Ya lo leyeron del versículo 11 al 16, encontramos que Pablo tiene que reprender a Pedro en Antioquía, porque Pedro estaba cometiendo precisamente el error, hermano, de permitir que el mensaje del evangelio verdadero fuera intimidado. Dice Pablo a Pedro: tú, siendo judío, que vives como los gentiles, ¿por qué haces que los gentiles tengan que vivir como judíos? Y expresando esta frase, Pablo estaba dejando en claro, hermano, que el evangelio en ningún momento es limitada o accedido a la persona por medio de sus actos o de sus obras. Hay algo bien interesante dentro del contexto y más adelante estaremos en ese punto. Pero algo bien interesante, hermano, es que en este cuadro de la historia a mí me llamó la atención algo, hermano. Y es que Pablo aquí básicamente nos está diciendo que no solamente debemos tener cuidado con aquellos grupos o aquellas personas que nos motivan al mal, sino también aquellas personas que nos motivan al extremo del bien. Y eso es bien interesante, porque si usted se da cuenta, hermano, muchas de las cosas, si no es que la mayoría de las cosas que los fariseos o los judaizantes pedían o exigían, como la circuncisión, como el no comer ciertos alimentos de carne, como el guardar el sábado, como el abstenerse de ciertas cosas, de guardar la ley, de todo esto, básicamente no son malas. No son malas. El problema radicaba, hermano, en la realidad a la que Pablo llegó cuando se dio cuenta, hermano, que la iglesia en Galacia estaba siendo persuadida por un grupo de judaizantes que les decían: ¿eres salvo? ¡Qué bueno! Pero para que completes tu salvación o tengas una salvación como tal, general y completa y genuina, necesitas circuncidar. Y ahí es donde se presentó el problema. En la actualidad, hermano, tenemos esta misma circunstancia dentro de las iglesias. Muchas iglesias cristianas o muchas sectas pseudocristianas, hermano, comienzan a presentar de tal manera un evangelio, como dice Pablo, diferente, donde hacen que el evangelio real sea intimidado, sea expresado con miedo, al punto de que la gente ya no se atreve a vivir como el evangelio dice, sino que ahora la gente quiere vivir como la religión dice. Quieren vivir como el pastor dice, quieren vivir o se esfuerzan para vivir de tal manera en cumplir una lista de parámetros y requisitos donde dicen: si tú haces esto, si vives así, si vistes así, eres buen cristiano porque eres hijo de Dios. Pero si no haces esto, si no vives así, entonces no eres hijo de Dios. Y limita. Ese es el problema, hermano, en el cual Pablo estaba metido. Mire, vamos a verlo primero, ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a ver aquí un detalle interesante. Dice Gálatas 2, 1 al 3: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también conmigo a quién, hermano. ¿Usted recuerda quién era Tito? Tenemos un escrito de parte de Pablo a este personaje en la Biblia, la carta a Tito, que es considerada como una de las cartas pastorales. Dice la Biblia, versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser que, hermano, fue obligado a circuncidarse. Mire, recuerde el parámetro, no se me pierda de la historia general. La problemática que había aquí es que un grupo de judaizantes o judeocristianos se había metido a la iglesia de Galacia y estaban diciéndole que necesitaban la circuncisión, guardar la ley. Es decir, en otras palabras decían, a vida de que tú llegues a ser cristiano necesitas primero ser judío. Y es lo que ellos enseñaban. Para que tú puedas ser cristiano necesitas primero pertenecer a nosotros. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con muchas religiones y muchas sectas? Para que tú seas hijo de Dios tienes que estar con nosotros. Para que tú seas salvo necesitas vivir así. Necesitas hacer así. Necesitas volar. Necesitas flotar. Necesitas tener sueños, revelaciones, conjuros, amarras y cadenas. Si no lo haces, no. Fíjense lo que está pasando. Ahora, Pablo, hermano, presenta esta evidencia. ¿Por qué? Muchos le preguntarán, pero ¿por qué menciona a Tito si es griego y no judío? Precisamente por eso. Porque él les quería mostrar la evidencia que aún las personas más altas en posición dentro de la iglesia en Jerusalén, que era Pedro, Juan y Jacobo, que eran básicamente los que habrían abierto el camino con Cristo en el Evangelio. Dice Pablo, miren, hermanos en Galacia, aún ellos, ni siquiera ellos que están sobre los judíos cristianos, ni siquiera ellos obligaron a Tito a circuncidarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están de acuerdo con el evangelio que predico. Así que no me vengan, dijo Pablo, no vengan a decirme que lo que estoy predicando está mal. Porque Tito es salvo, él está pastoreando, yo estoy aquí y aún más. Los verdaderos responsables de la iglesia, hermano, en este tiempo en Jerusalén, habían aceptado la posición de Pablo como apóstol, pero algunos que aceptaban el evangelio, hermano, dice la Biblia que ellos creían en Dios, pero ellos creían que Dios no podía conceder ningún privilegio a los que no fueran judíos. Ese era un problema general, hermano, en el cual varios apóstoles se enfrentaron. Incluso Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, ese era uno de los problemas principales también. Que los judíos cristianos que se habían convertido y estaban en Roma, ahí estaban alardeando de que ellos venían de Abraham, que tenían la ley, que tenían la circuncisión. Y dice Pablo, pues, ¿y qué tiene eso? ¿Qué importa que tú tengas la ley? ¿Qué importa que tú tengas la circuncisión? ¿Qué importa que tú pertenezcas a Abraham? Si tú no tienes a Cristo, no eres nada. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, estas personas, hermano, el cual estaban atacando, básicamente querían hacer que la gente se volviera a someter a la ley. Pero ¿sabe cuál es el problema de esto, hermano? Que cuando usted y yo nos sometemos a la esclavitud de la ley, otra vez, es básicamente darle la espalda a la libertad en Cristo. Cuando usted y yo buscamos o nos empujan a someternos a la esclavitud de la ley, es para dar la espalda a la libertad en Cristo. Estas personas, hermano, mencionaban básicamente que si uno quería ser cristiano, realmente tenía que ser circuncidado y asumir toda la ley. Por esta razón, Pablo presenta a Tito como evidencia. Ah, ¿tú piensas eso? Decía, sí, ok, mira, aquí está Tito. Tito es salvo. Está sirviendo, está trabajando, está conmigo, ahí está. ¿Y sabes qué? Él es griego. Él es griego. Y dice Pablo a los de Galacia, hermanos, entiendan esto, ni aún ellos obligaron a Tito a circuncidarse. ¿Qué es esto, hermano? Esto es que el asunto que se estaba tratando en este concilio o en este lugar en Jerusalén, hermano, es que se estaba tratando aquí el problema de resolver la duda que los judíos tenían referente a la gracia contra la ley. ¿Qué es lo más importante, la gracia o la ley? Y ahí estaban debatiendo y les hizo bien a ellos reunirse, hermano. Y Pablo lleva a Timoteo y dice, bueno, voy a llevar mi evidencia.
Y Pablo, hermano, lleva consigo a Tito como evidencia de que la salvación era únicamente por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Y Tito, hermano, siendo salvo, pero no circuncidado, muestra la evidencia. El resultado de esta reunión, hermano, muestra que estas personas estaban diciendo una contradicción al Evangelio, porque mencionaban que si no se cumplían ciertas normas no se podía llegar a ser salvo. Eso es condición, eso es condicionar, eso es reducir, eso es limitar, eso es intimidar. Mire, vamos a Hechos capítulo 15, vamos a ver esta reunión que tuvieron allí en Jerusalén. Hechos capítulo 15, muchos comentaristas están de acuerdo que la historia o la reunión en Jerusalén que Pablo menciona ahí en Gálatas capítulo 2 es la que se menciona en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. Voy a leerlo, sígame ahí con su vista para tener mayor cuadro de la historia. Dice la Escritura, Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Recuerden que la cuestión que estaban tratando era para ver si era necesario cumplir ciertas normas o no para poder llegar a ser salvo. Dice ahí versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley.
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que se han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, por los cuales también la palabra de Dios harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien hacer, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación, entregando la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Note el cuadro. El resultado de esta reunión, hermano, que había tenido Pablo con los apóstoles, constituía una contradicción tajante a las prácticas de los judaizantes que estaban diciendo a los creyentes gentiles que necesitaban ciertas adiciones. Ahora, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a mencionar, pero debemos entender, hermano, que en la actualidad hay una enorme diferencia en las prácticas que usted pueda hacer, tener los principios, las convicciones, que así le llamamos, a las normas que usted mismo se pone y se atribuye en su vida bajo la palabra de Dios para buscar una bendición en esta vida terrenal. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero si usted lo hace y lo impone a otro, hermano, con el parámetro o la idea de que esa persona que no hace lo que usted hace no es salvo, déjeme decirle que dicen los apóstoles aquí, eso es causarles un agobio, porque no es verdad. Cuando Pablo, hermano, se reunió aquí, todos los hombres de aquella iglesia en Jerusalén eran judíos, todos. Y todos estaban sujetos a la ley. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, hermano, y para llegar a un acuerdo acerca de que la ley no era necesaria para la salvación, porque eso estaba la gracia, para eso fue el sacrificio de Cristo, para eso se derramó su sangre, para eso fue Cristo al madero. No era para que estuviera ahí Cristo, sufriera todo lo que sufrió, diera su cuerpo para que la ira de Dios descendiera sobre él y al final dijera a Dios, sí, y tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que bautizarte, tienes que dar diezmos, tienes que vestir así, tienes que cantar así, tienes que andar así, tienes que pertenecerte a la iglesia, ¿verdad que no? Es absurdo. Ahora, lo que pasa aquí, hermano, es que Pablo comprendió, hermano, que ceder ante esta idea o ante este concepto habría sido someterse a la esclavitud y la ley y dar la espalda a la libertad que hay en Cristo. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros tenemos un problema en la actualidad. Dentro del cristianismo estamos cometiendo un error como iglesias, y me dirijo al cristianismo en general. El error que estamos cometiendo, hermano, es que estamos limitando a la gente, o estamos, mejor dicho, agobiando a la gente, haciéndoles pensar que si no viven de determinada manera que establecen las reglas o las normas de la iglesia, no es algo. Yo no puedo definir eso. Sí, ciertamente la carta primera de Juan, que la hemos estudiado los miércoles, nos da detalles de la vida genuina espiritual de un creyente o de un inconverso. Pero aquí el dilema y el debate que se estaba presentando, hermano, es el dilema y el debate que en la actualidad se sigue haciendo. Que si tienes guitarra, que si tienes batería, que si tienes piano, que si tienes luz blanca o amarilla, que si la iglesia es blanca o negra, azul, morada, verde, fosforescente, que si tienes bancas o sillas, que si la hermana usa pantalón o no, que si el hermano usa corbata o no, que si la iglesia esto, que si aquello, que si vas a una iglesia que se titula iglesia bautista o es fundamental o es carismática o es pentecostés, y empezamos a aludir, hermano, que si usted no está dentro de esos parámetros, lineamientos, estamos diciendo no es salvo. Tengan cuidado. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque para muestra de esto, Pablo presenta la evidencia más grande que él tenía, que era Tito.
Y dice, Tito, ven, acompáñame, tú eres griego. Muchos se han preguntado, ¿por qué Timoteo no? Porque Timoteo era mitad judío. Timoteo era mitad judío y él sí fue circuncidado. En el caso de Tito no, porque Tito era griego completamente. Él no tenía nada que ver con el judaísmo y lo agarra y lo trae y da testimonio, hermano, de que aquellas personas a las cuales Pablo le había predicado el evangelio y Cristo les había extendido su gracia, hermano, habían sido salvos y no eran judíos circuncidados. La circuncisión no les ayudó a más. La circuncisión no nos llevó a más grandeza espiritual. Incluso Pablo dice en sus cartas que no es la circuncisión de la carne, sino la del corazón la que agrada a Dios. Es decir, la que se limita al pecado, la que nos vamos a obligar a someternos a Dios. Dice el versículo 3, regrese a Gálatas por favor, Gálatas 2:3. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue, ¿qué dice, hermano? Obligado a circuncidarse. La determinación de Pablo, hermano, llevó al concilio a caer en razón de que la veracidad del evangelio y ellos mismos, hermano, dejaron de intimidar a la verdad de la gracia. Mire, hermano, a mí me da tristeza como mucha gente. Mire, déjame aclaro esto, porque ya me estoy imaginando ahorita todos los comentarios que me van a llover después del mensaje. Yo no le estoy diciendo, hermano, incluso Pablo nos dice que en el mismo libro de Gálatas, que tenemos libertad, pero no para la carne. No para el pecado, no para andar haciendo lo que se nos da. Pues es que el pastor dijo que... No, espérenme. Está Pablo hablando aquí que la libertad que tenemos está en la salvación a través de Cristo. Ya no pertenecemos a esta tierra, ya somos peregrinos y extranjeros. Cristo nos ha salvado por su gracia, su amor y su misericordia, no por algo que hayamos hecho. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos luz verde para hacer lo que se nos venga en gana. Libertinajes también. No le estoy diciendo tampoco, hermana, que su vestimenta no dé un buen testimonio. Tu vestimenta debe dar buen testimonio, pero también cuando usted dé buen testimonio, no juzgue a las que no cumplen el parámetro que usted considera correcto. Porque ahí viene un problema. Mire, le voy a dar un ejemplo muy chistoso, pero es verdad. De repente ha llegado gente tatuada aquí, o a lo mejor usted se ha encontrado con un tatuado. ¿Cuántos conocen a un tatuado? Alguien que tiene un tatuaje. El brazo, la cara, y usted lo ve, ¿verdad? Y luego pasa la hermana y lo ve con desprecio y dice, ¡ay, es tatuado! Y lo condenan porque está tatuado. Bueno, déjeme decirle, hermana, que la ceja tatuada también entra en la condenación. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Que estamos limitando a la gente a que porque yo hago o cumplo ciertas normas, hermano, pienso que todos los demás deben de hacerlo de esa manera y si no lo hacen soy el único bueno en esta tierra. No, hermano, somos bien perversos todos. Todos aquí sin excepción, hermano, somos pecadores. Dice Romanos 3:10, ¿no hay justo? Lo que le estoy diciendo, hermano, es que usted y yo debemos de tener determinación en predicar la veracidad del evangelio y no permitir que el evangelio sea reducido a un grupo de reglas o normas diciendo, si no vistes, si no tocas, si no haces, si no vives, si no vienes, estás mal. Hermano, eso no es el evangelio. El evangelio es la vida que Cristo llevó en esta tierra para derramar su sangre, el cuerpo del madero, para resucitar y mostrarnos la vida a través de él, el único camino al Padre. Pero de ahí en adelante, hermano, si usted guarda, si usted cuida, si usted no hace ciertas cosas, hermano, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y como dice Pablo, ¿verdad? Y no juzgue al que no guarda el sábado, al que viene el domingo, no juzgue los días de luna nueva, los días de fiesta, no juzgue, porque ahí es donde está el problema. Dice Gálatas 5, versículo 1, mire, vaya ahí por favor, Gálatas 5:1, dice Pablo el parámetro que deberíamos de tener con la veracidad del evangelio. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué dice, hermano? Sujetos al yugo de esclavitud. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí es donde entra el parámetro y es donde entra la ley más importante de la escritura bíblica, que se le conoce la ley del amor. El que usted tenga libertad, hermano, no quiere decir que usted tiene el derecho de vivir como se le venga en gana. Porque dice la Biblia, dice incluso el apóstol Pablo, incluso Cristo nos enseña que debemos cuidar la conciencia de los demás. Ahí está el parámetro. Ahora, nota que esto no tiene que ver con salvación, eso tiene que ver con testimonio, tiene que ver con crecimiento espiritual, tiene que ver con madurez, tiene que ver con animar a los demás hermanos que están fríos espiritualmente. Pero cuando hablamos de la salvación, hermanos, no me limite la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras. Le reitero esto por no sé cuánta vez. No hay nada que usted y yo podamos hacer, vivir, expresar, tener o portar en nuestras fuerzas que nos dé salvación. No hay. Recuerda la historia de Lucas capítulo 16, rico y Lázaro. Ahí estaba el rico, dice la Biblia, que todos los días hacía banquete con esplendidez, todos los días. Y ahí estaba Lázaro, mendigando la comida que caía de la mesa del rico. Un hombre pordiosero, que los perros venían y lamían sus llagas. ¿Se imagina a ese hombre? Visualícelo por un segundo. Yo no me imagino a un Lázaro, ¿verdad? Bien vestido, bien bañado, bien peinado, a la puerta del rico pidiéndole las borusas que le caen en la mesa. No, hermano, la Biblia dice, ese hombre estaba mal. Físicamente estaba mal, su apariencia estaba mal, era desagradable, los perros venían y le lambían las llagas, su olor seguramente era desagradable, seguramente el hombre no tenía ni dónde bañarse. Y sorpresa, ¿qué pasó cuando muere? El hombre que vestía bien, que hacía sus banquetes, que tenía posición, que quizá tenía un nivel de educación, economía, de reputación, estuvo en el infierno. Y ahí está. ¿Y Lázaro? Sí. ¿Sabe que la enseñanza aquí, hermano, no está diciendo Lucas 16, no nos está enseñando, Cristo nos enseñó con esta historia que el dinero no te va a salvar porque obviamente no te salva, o que la pobreza te va a salvar porque obviamente la pobreza tampoco te salva? La enseñanza que Cristo estaba diciendo es que, mira, aunque tú aparentes algo, si no estás en Cristo. Ahí está el joven rico. ¿Recuerda el joven rico que Cristo mencionó que él estaba ahí? Llega un joven rico y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Cristo le empieza a dar una lista de mandamientos. Aquí está la ley, mira. Lo pone a prueba. Y le dice el joven, no, todo eso yo he guardado desde mi juventud, todo eso. Y le dice, te falta una cosa, ve, deja todo lo que tienes. El problema no era en sí el dinero que tenía el joven, el problema es que el amor que él tenía hacia el dinero era la razón. Hermano, usted y yo debemos entender esto, que el problema de algunos cristianos, hermano, muchas veces no es su estilo de vestimenta. Quizá ellos no tienen la solvencia económica para comprar la ropa que usted compra y ahí estamos nosotros juzgando. Quizá, hermano, la razón del por qué nosotros atacamos y queremos rebajar el evangelio, hermano, y nosotros mismos lo estamos intimidando porque creemos que si la persona no viene a esta iglesia, Vida Nueva, no es salva. Y así hay muchas sectas, hermano. Muchas sectas que incluso cuando usted le dice al pastor o a los líderes que están ahí, ¿sabes qué? Me retiro porque hay cosas en la Biblia que no se están enseñando aquí, me retiro, me voy a cambiar, y lo condenan. Lo condenan, hermano, al punto que hasta la misma gente le dice, ni le hablen a fulano de tal porque ni es salvo. ¿Y por qué no es salvo? Porque se fue de aquí. Yo no sabía que la salvación era que perteneciéramos a ti. Y así lo limitan, hermano. Pablo, en su celo del evangelio, precisamente empieza a ponerse firme y dice, yo no voy a ceder. Pese a que él era judío, hermano, también. Dice, yo no voy a ceder porque el evangelio que estoy predicando, lo estoy predicando porque Cristo me dijo que lo predicara así, no ningún hombre. Y no voy a ceder a torcerlo, no voy a ceder a cambiarlo. Pese a que los de Galacia estén escuchando un engaño, decía él a los de Galacia, si aún un ángel del cielo viene y te predica una cosa diferente, es una blasfemia. La esencia del mensaje de Pablo, hermano, fue que básicamente que aquella persona que pone su fe en Cristo
La salvación le es dada sin importar su raza, su sexo, su nacionalidad, su riqueza, su nivel social, su educación o cualquier otra cosa que esta persona haga. Porque el perdón y la gracia de Dios no provienen por medio nuestro, provienen por la gracia de Dios. Por eso se llama gracia de Dios, no se llama gracia de Moy. No se llama gracia de la iglesia Vida Nueva, se dice gracia y se llama gracia de Dios, porque es Dios el que la da, no es usted el que la obtiene. Cuando usted recibe algo de gracia, no es porque lo merece, al contrario, es porque no lo merece y nunca lo va a poder alcanzar. Por eso la persona le da eso de gracia. Gálatas 3:10 al 14, mire lo que dice. Gálatas 3:10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué son obras de la ley, hermano? A ver, mencióname algunas obras. Circuncisión, ¿qué más? Bautismo, diezmos, ¿qué más? Guardar el sábado. ¿Qué más son las obras? Ayudar al pobre. Sacrificios. ¿Vale? No comer ciertos alimentos. Lavarse las manos. Celebrar las fiestas. ¿Qué más? A ver, ¿qué hace usted bajo la ley? De ley. O sea, obras. ¿Qué obras hace usted para sentirse mejor cristiano? Dice. Orar. Sí. Cantar. Venir a la iglesia. Leer la Biblia. Tener una imagen exterior religiosa, vestido, una moda cristiana, la moda cristiana. ¿Qué más? Traer Biblia. Traer Biblia. Pastor, yo tengo 5 Biblias en mi casa. ¡Wow! ¡Qué espiritual eres! Escuchar predicaciones. Yo escucho 5 predicaciones al día, pastor. ¡Wow! Ahora comienza a vivirlas, por favor. Obras. Una obra es todo lo que incluye un esfuerzo de mi parte. Dice Pablo, versículo 10, porque todos los que dependen, es decir, que ponemos nuestra espiritualidad, en este caso el debate era la salvación, el que pone la salvación en dependencia a mi obra, mi bautismo, mi diezmo, mi oración que hice, dice Pablo, de las obras de la ley, ¿están bajo qué, hermano? ¿Bajo qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Obviamente está hablando del Espíritu Santo. La libertad, hermano, que tenemos no es para hacer lo que se nos venga en gana, sino que hemos sido libres de la maldición de la ley que pronunciaba muerte contra nosotros. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué insisto en este tema, hermano? Bueno, es un tema que viene dentro de la escritura y la serie que estamos viendo, pero ¿por qué insisto en esto, hermano? Porque me ha dado tristeza llegar a la realidad de que muchos de nosotros, a veces de una manera inconsciente, apuntamos al hermano, a la hermana, que por alguna razón están mal o están pasando por un momento de pecado, y lo atacamos y decimos, ese hermano no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque mira cómo se viste, porque mira cómo camina, porque no viene a la iglesia, por eso no es salvo. Esas son parámetros religiosos. Ahora, tampoco le estoy diciendo que el hecho de que usted sea salvo puede hacer y vivir y andar como quiera. No, hermano, dice la escritura y la Biblia nos enseña, y Pablo estaba poniendo el parámetro muy claro, diciendo, si tú estás llevando a alguien a que cumpla un requerimiento para obtener la salvación, tú estás limitando, tú estás erradicando la libertad de Cristo. Pablo lo decía de una manera diferente. Estás predicando un evangelio diferente. La problemática, hermano, en nuestra actualidad es que este falso evangelio
siempre va a querer someternos a una esclavitud innecesaria. ¿Cómo podemos darnos cuenta, pastor, si podemos darnos cuenta de un evangelio falso? Bueno, muy simple, cuando ese evangelio siempre quiera someterme a una esclavitud innecesaria. Ahora, ojo con esto, y quiero ser muy claro y muy enfático en esto. El hecho de que algunas personas quieran someter a otras bajo parámetros de estándares de vestimenta, de música, de diezmos, de obras, de acciones o de conductas, no quiere decir, hermano, que en las iglesias a donde acuden muchas veces se enseñe lo mismo. ¿Ok? Porque a veces pensamos que la persona que dice eso ya anda diciendo todo, dicen de los demás, es que mira, si esa persona hace eso es porque allá en la iglesia donde va también hacen lo mismo. No siempre. Por eso debemos llegar a la raíz, decir y hablar con estas personas. A ver, según tú, ¿cómo podemos ser salvos? Porque hay muchas personas así, hermano. Yo me he topado con gente que se han atrevido a decirme, es que mira, fulano de tal, esa persona que va ahí a la iglesia contigo, digo, esa persona es tu hermano en la fe. No, no es mi hermano en la fe, ¿por qué no? Porque mira nomás, no se viste como yo. Órale. Ustedes ahí no son salvos, ¿por qué no? Porque afuera no tienes el letrero fundamental. No sabía que Cristo dijo, para ser salvos tienes que tener un letrero que diga fundamental. De veras, hermano, a mí me sonaba increíble antes esto, pero cuando llegamos a la carta a los Gálatas, la iglesia en Galacia estaba pasando por el mismo problema. Básicamente estos judíos le estaban diciendo a los gentiles, mira, sí, qué bueno que reconoces a Cristo, pero ¿quieres realmente ser salvo? Sí, circuncídate, guarda el sábado, no comas esto, no comas aquello, haz esto, haz esto, haz esto. Es lo mismo. ¿Se da cuenta que es lo mismo? A lo mejor hoy no nos piden que nos mochemos un pedazo de piel, ¿verdad? Pero ya le dicen a las hermanas que si trae aretes no son salvas. Que si se maquillan o se pintan el pelo o se cortan el cabello, si se ponen uñas. Es completamente tonto, hermano. El evangelio o el mensaje de aquellas personas que quieran someterlos, hermano, a algo, siempre es una esclavitud. Miren lo que dice Gálatas 2, 4 al 6. Gálatas 2, 4 al 6 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué, hermano? A esclavitud. Mire, hermano, nuevamente, y quiero ser enfático con esto porque hay muchas personas también que nos escuchan por internet y luego van a pensar que nosotros damos lugar al libertinaje. No nos damos lugar al libertinaje. Tratamos de llevar un balance central. No nos vamos al extremo del legalismo, pero tampoco no nos vamos al libertinaje, ¿ok? Tratamos de ser centrales. Muchas personas, uno de los ataques más comunes que nosotros hemos recibido aquí en la iglesia, o personalmente que vienen y me dicen, personas de otras iglesias, es que nos atacan y nos dicen que nosotros estamos dando lugar al pecado porque permitimos el pantalón en la mujer, o porque usamos guitarra, o porque al hermano que dirige o que sirve en la iglesia no le pedimos corbata y saco. Bueno, para empezar, hermanos, nosotros no somos quien para cambiar a las personas. Para empezar, esos cambios, esas conductas, esas expresiones de testimonio las trae el Espíritu Santo a su vida. Ahora, no, mi hermana, y lo voy a decir así abiertamente, igual ya tengo enemigos por donde quiera, ¿verdad? No, hermana, que usted tenga un pantalón no la va a mandar al infierno, porque la salvación no depende de su pantalón. Pero tampoco, ojo con esto, mi hermana, no le estoy diciendo que ande en pantalón todo el tiempo, enseñando la carne. Porque ahí están los balances. Es como del hombre, a ver, ¿por qué estas iglesias o estos grupos nada más atacan a la mujer en su vestimenta y no al hombre? Porque también en el hombre hay problemas de vestimenta. También en el hombre hay exceso de vanidad. También en el hombre hay exceso de arrogancia y altivez personal. Sí. Y ya van a la tienda, ¿verdad? Y se quieren comprar tallas de playeras y camisas más chiquitas que las que le caben. Y se sienten chanclón Van Damme y le hacen así, hermano. Yo ya engordé, por eso no me queda mi saco. Yo les soy honesto, este saco lo tengo como desde hace 4 años, hermano, ya engordé, por eso me queda justito. Pero ahí están los varones, ¿verdad? A veces queriendo exponer sus músculos que ni tienen, hermano. También la exhortación va para usted, varón. También la exhortación va para usted, joven, señorita. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema en realidad es el siguiente.
cuando usted muera, no se va a llevar ni las chanclas. Aunque las haya comprado ya en la boutique cristiana. Aunque vaya a Milano, que viste la mano al hermano y le echa la mano. Es que esta ropa es cristiana. Aunque traiga ropa de marca cristiana, hermano, esa ropa no va a pasar a la eternidad. El falso evangelio, hermano, hace pensar a la gente que la salvación viene por lo que visten, por lo que hablan, por lo que cantan. Ahora, ojo con esto. Su espiritualidad se ve reflejada en su conducta, dice Santiago. Si alguno quiere mostrar su sabia mansedumbre y su sabiduría, muéstrelo por su conducta, dice Santiago capítulo 3. Es por la conducta. Entonces, una cosa, hermano, es que yo muestre mi sabiduría y mi madurez como cristiano en mi conducta, mis acciones, a que yo diga, porque yo hago esto porque soy salvo. No, pero tú haces eso porque vas a mostrar un testimonio y eso que haces no te da la salvación. Hermano, hoy en día hay iglesias que se están peleando que porque en la iglesia fulana usan rondalla y en la otra no, y pues los que usan rondalla son del diablo porque la rondalla es romántica. Ahora, debemos tener mucho cuidado, por eso es delicado el tema, hermano, porque no queremos que se malinterprete y piensen que nosotros aquí estamos dando lugar al pecado o estamos dando lugar a la libertad de la carne para que se vista como usted quiera y ande como usted quiera mostrando su cuerpo. Mire, le voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Usted sabe para qué funcionan los anuncios en la televisión cuando venden un producto? O sea, la idea de la mercadotecnia, hermano, es atraerlo. O sea, simplemente, ¿cuántos han visto anuncios de perfumes? ¿Cuántos han visto anuncios de perfumes? Yo creo que todos hemos visto un anuncio de perfume. Y ahí sale la persona, ¿verdad? Con el perfume y casualmente ponen a dos personas que están muy bien ejercitadas, ¿verdad? En el gimnasio. Y los ponen con poca ropa. Y si es un perfume de mujer, se lo pone, ¿verdad? Y prácticamente todos los anuncios son iguales, aunque cambian algunas escenas. Y la idea del perfume de la mujer, y va la mujer para atraer al hombre. ¿Sí o no? Y viceversa. El hombre le pone el perfume para atraer el olfato de la mujer. Esa es la idea. Hermano, ¿usted se imagina a una hermana o un varón diciendo, viendo la tele y diciendo, me va a comprar ese perfume para traer cacheteando a todas las hermanas de la iglesia? ¿Verdad que es absurdo? Hombre, usted cómprese un perfume y póngaselo, pero si usted piensa ya con esa idea, está mal. Usted vuelve de ese perfume algo malo. Porque si más, si usted está casado, ¿no? Y viceversa, hermano. Es lo mismo que entra en el parámetro de la imposición que a veces se da en que se haga o no se haga, en que comas o no comas, en que vivas o no vivas, en que vayas o no vayas. Ahí está el problema del cine. Ahí está el problema de la feria de la caña. Ahí está el problema. Ahora, esto es muy diferente, hermano, porque ya lo vimos en Hechos capítulo 15. Es muy diferente a que, porque muchos me han preguntado, pastor, ¿hay un problema si voy a la feria de la caña? Digo, no, ve. Entonces también puedo ir a la ¿cómo se llama esto que le hacen a la Virgen? ¿La romería? ¿Se llama? No. Cuando hacen esta fiesta, ¿cómo se llama? En diciembre. La fiesta patronal. La fiesta patronal. Pastor, ¿puedo ir a la fiesta patronal? ¿Y saben qué les digo? Digo, no. Pero pastor, usted me dijo que a la feria de la caña y a esto, ¿por qué no? Porque la feria de la caña no están adorando a nadie. Es una fiesta recreativa. Bueno, se supone, lamentablemente hoy en día se ha torcido mucho y hay más alcohol que nada. Pero eso es una fiesta, es una reunión o una actividad para la familia en conmemoración a la cultura que se vive en la región. Por el contrario, a la idolatría. Y ya lo dice la Biblia, Hechos capítulo 15 específicamente, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Debemos de tener mucho cuidado, hermano, cuando queremos llegar a apuntar a una persona diciendo, este sí es salvo, este no es salvo. ¿Por qué? Por su manera de vivir, de vestir, de actuar, de hablar o a dónde va. No podemos deducirlo así, hermano. No podemos llegar a eso y no es correcto porque dice, ese es el problema que Pablo tuvo con estas personas molesto y dijo, mira, ¿quieres una evidencia? Ahí está Tito, él es griego.
Y no fue obligado a circuncidarse o a cumplir ciertos parámetros que tú, judío, cumples para, según tú, alcanzar la salvación. ¿Sabes por qué? Porque Tito es algo, decía Pablo. Hermano, tristemente, hay algo de fariseo en cada uno de nosotros. Podemos cometer el error inconscientemente de levantar tradiciones, estructuras, conductas y legalismos diciendo que eso es necesario para llenar las perspectivas de la gracia salvadora de Dios. Pensando así, hermano, que solo aquellos que cumplan eso podrán llegar a obtener la salvación, de la misma manera que pensaban los judaizantes. ¿Y sabía usted, hermano, que hay muchas iglesias bautistas que ya hacen lo mismo? De una manera inconsciente. Hay personas, hermano, que han juzgado a nuestros jóvenes de la iglesia cuando los llevamos a otra reunión de jóvenes y llegamos a una reunión de jóvenes donde todos los jóvenes traen corbata y saco, y qué bueno que tienen la economía y los ingresos para comprar eso, pero yo les digo a los jóvenes cuando vamos a reuniones, váyanse con ropa para jugar porque van a ir a hacer deporte. Ahora, si quieres agarrar novia, pues vístete bien y báñate de preferencia, pero vas a ir a hacer deporte. Oiga, hermano, hay iglesias donde se ha llegado a cometer el error, incluso donde a los jóvenes, recuerdo eso, lo vi en una iglesia, me dio tanta risa, pero obviamente hay que respetar y respeté su postura. Estaban construyendo la iglesia, hermano, y los hermanos que estaban construyendo la iglesia, literalmente, no estoy bromeando, hermano, traían camisa, traían corbata, traían zapatos, ropa de vestir, echando mezcla, paladas. Y yo les dije, hermanos, ¿no tenían planeado el día de trabajo? Sí, pastor, teníamos planeado el día de trabajo. ¿Y por qué andan así? Ah, hermano, es que nuestra vestimenta refleja quiénes somos en Cristo. Sí, pero ahorita eres un albañil, cristiano, pero albañil, al final de cuentas. Eso no te hace mejor cristiano. Lo único que ganaron estos hermanos es una deshidratada bien buena. Hermano, hay personas que llegan a esos extremos y lamentablemente nosotros a veces tenemos algo de eso. Que porque a usted le gusta un cierto tipo de música y el otro hermano escucha otro tipo de música y usted ya lo está juzgando. Esa música está mal. Juzgando al hermano porque escucha pura rondalla, esa está mal, y usted escucha al cantante este que canta como bostezando. ¿Cómo se llama? Ese. Ya lo conocen. Usted se queja, ¿verdad? De los hermanos que escuchan himnos y usted escuchando en su casa música que habla puro sexo, alcohol y drogas. No lleguemos a ese punto, hermano. Gálatas 2:4 dice la escritura, y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿para qué, hermano? Para reducirnos a esclavitud. ¿Sabía que hay gente así aquí, hermano? ¿Sabía que hay gente aquí en la iglesia así? Como estos espías, que nada más están viendo a ver en qué se equivocan los demás, a mochar cabezas. Oh, hermano, no sobra gente que me mandan el pastor, el hermano fulano de tal hizo esto, córralo de la iglesia. Yo les contesto, pues ya, para empezar, yo no soy el jefe de la iglesia. Yo no gobierno la iglesia. Si tienes algún problema con el hermano, habla con el hermano. No, es que usted es el pastor, debe de correrlo, no puede permitirlo. Ah, yo no sabía que la iglesia era para perfectos. No permitimos el pecado en la iglesia, ciertamente, hermano, pero tampoco permitimos que la gente sea corrida porque son pecadores. Porque entonces, hermano, yo sería el primero en ir. Dice la escritura aquí, Gálatas 2:4, dice Pablo, ¿hay falsos qué, hermano? ¿Falsos qué? ¿Falsos qué? Hermanos. Falsos hermanos. Esta palabra falsos, o la frase falsos hermanos, viene del griego pseudadelphos, que significa hermano no auténtico, hermano erróneo, hermano engañoso, hermano perverso, hermano falso, hermano mentiroso. Estos falsos, hermano, estos falsos fueron los estrictos del judaísmo, los que querían que hicieran esto, que ayunes, tienes que ayunar cada 3 días, si no ayunas no eres espiritual. ¿Se ha dado cuenta cómo? Mire, hermano, le voy a decir esto. He platicado con personas
Y muchas veces me doy cuenta cuando una persona se está pasando de espiritual conmigo. O sea, me explico, se le está subiendo lo judaizante a su vida. Pastor, ¿cómo está? Bien. Esta semana ayuné 2 días. ¿Y usted? No, pues yo no. Yo no, a mí me encanta la comida, hermano. Yo no ayuno ahorita. Pastor, esta semana oré 5 horas. ¿Y usted? Pues, un par de horas también. Leí 10 capítulos de la Biblia, pastor. ¿Cómo la ve? Se le suben los chicos. ¿Ya vio aquel hermano, aquella madre? Seguro no hay una como yo. ¿Te acuerdas la historia de con este Mauricio? Hermano, estas personas, hermano, normalmente, fíjese, quiero que vea esto. Le voy a preguntar esto, hermano, y contésteme. ¿Ayunar es malo? No. ¿No, verdad? Okay. No es malo, es bueno. De hecho, la Biblia lo menciona como algo bueno, no hay problema, pero no nos da salvación. ¿Diezmar es malo? No. ¿Ofrendar es malo? ¿Ser fiel a la iglesia es malo? No. ¿Vestir bien es malo? No. ¿Tocar buena música es malo? No. Okay. Nóteme aquí. Normalmente pensamos, hermano, que debemos tomar una cierta distancia o tomar oposición contra aquellos que podrían guiarnos a una conducta inmoral. Pero Pablo aquí, hermano, nos está dando un detalle bien interesante. Pablo nos está diciendo que él se está oponiendo duramente contra los más morales, contra los que se exceden en moralidad. Es decir, con aquellos que se creen perfectos. Gálatas 2:5 al 6 dice la escritura. Dice, a los cuales, a estos falsos hermanos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos. ¿A qué, hermano? Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Pablo mismo dijo, hermano, que la ley no era mala, ¿recuerda? No es mala, la ley no es mala, hermano. De hecho, Pablo dice, la ley es buena. Por ella yo me di cuenta que soy pecador, dice Pablo. Y dice Pablo aquí, pero cuando estos falsos hermanos llegaron para querer meternos a la ley y querer imponernos la ley, dice, no accedimos ni por un momento. No accedimos. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Llegaron personas con una trascendencia en el cristianismo. Llegaron personas que tenían más años en la verdad del evangelio que Pablo. Pablo era religioso y fue religioso, pero no era cristiano todavía hasta que vino a convertirse en Pablo. Y dice Pablo, estas personas vinieron y decían que eran algo. Y decía Pablo, pero a mí no me importa quiénes eran. ¿Sabe por qué dice eso, hermano? Porque ya lo dijo Pablo en otras partes de sus cartas. Porque si se trata de ver posiciones, él tenía las más altas. Dice, ¿y sabes qué? No me importa. ¿Y sabes qué, hermano? Dice Pablo, nada me enseñaron, nada nuevo me enseñaron. Me querían imponer circuncisión, querían que impusiera el guardar el sábado, querían que me abstuviera de alimentos, querían que guardara ciertas actividades, pero no me enseñaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque eran exageradamente morales. Y ahí está el otro lado de la moneda del legalismo. Está el liberalismo, por una parte, que es malo. Aquella persona que dice que puede hacer lo que bien se le venga en gana, actuar como quiera, vivir como quiera. Y está el legalismo. Los que se exceden de moralidad. Hermano, reitero y quiero ser muy enfático con esto. Ser moral no es malo. Querer que todos cumplan las moralidades que usted tiene es lo malo. Porque a lo mejor para usted el comer carne no es malo, pero para otros sí. Y dice Pablo, no te bases en tu moralidad, básate en la ley del amor. Si ves tropiezo a tu hermano, deja de hacer eso. Nada de que él no es algo, no, dice, si es tropiezo, por el bien de la conciencia, dice, no la tuya, sino la del otro, cuídalo. Ahora, quiero que vea la palabra que dice Pablo aquí, que estas personas querían que ellos cedieran. Y dice Pablo, en ningún momento accedimos a someternos. Esta palabra ceder viene del griego
significa rendirse, acceder o someterse. Hay muchas personas, hermano, en iglesias que se rinden y se someten a los parámetros de la institución en cuanto a que les dicen, si no haces esto, no eres salvo. Y entonces la persona lo hace con tal de ser salvo. Ahí están las religiones que le dicen, si no te bautizas, no eres salvo. Si no guardas los sacramentos, no eres salvo. Si no das diezmos y ofrendas, no eres salvo. Si no tienes X parámetro o estándar de vestimenta, no eres salvo. Si no escuchas esta música, no eres salvo. Si no escuchas estas predicaciones, no eres salvo. Si no tienes esta Biblia, no eres salvo. Si no perteneces a nosotros, no eres salvo. Eso, hermano, significa lo que Pablo estaba tratando aquí. Que estas personas querían que ellos cedieran a esas ideas. Y dice Pablo, no. Ahora, hay algo bien interesante, hermano, y es que se puede notar en la historia que al principio podemos deducir que Pablo se le dijo, en otras palabras, que por la paz de la enseñanza, Pablo accediera. Pero dijo Pablo, no. Si se trata del Evangelio, que lo van a cambiar y lo van a torcer, no accedo. Si fuese por otra cosa, lo haría por el bien de usted, porque incluso Pablo mismo lo dijo, creo que en Romanos, donde dice, yo me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos. Esa frase que Pablo utiliza es que él accedía a ciertas costumbres y prácticas que ellos tenían para mostrarles que Dios les había liberado, pero cuando se tenía que intervenir el Evangelio, decía Pablo, aquí no cambio nada. El Evangelio es por gracia, no por obras, por medio de la fe. Punto. No pertenece a ningún grupo denominacional, no pertenece a Vida Nueva, no pertenece al pastor Moy, no pertenece a la congregación. Es de Cristo, solo de Cristo, y solo Él da la salvación. No debemos, hermano, ceder ante aquellos que quieren hacer guardar las normas hechas por el hombre como una condición para la salvación, incluso cuando tales personas sean de una moralidad brillante o de una posición aceptable. No importa quién sea, hermano. No le hace si el Papa se mete aquí un día y llega y nos dice, si no se bautizan no son salvos. La Biblia a mí no me enseña eso. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, dice, la salvación es por gracia, no por obras. Juan 14:6 nos dice que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. No importa, hermano, si es el mismo presidente el que viene y me dice, pues no es cierto, no. Es que espérame, la verdad está en la Biblia, no en mí. ¿Usted cree, hermano, que Pablo accedió ante esas cosas? No. Ya vimos la historia del rey Agripa, ¿recuerda? Ni siquiera con el rey Agripa. Y al último de esa historia, hermano, le dice el rey Agripa, oh Pablo, por poco y me persuades de ser cristiano. Dice, por poquito y me convences de ser cristiano. Dice Pablo, pues sea por poco, por mucho. Pero este es el Evangelio. Aquí está. ¿Quieres creer? ¡Qué bien! ¿No quieres creer? Aquí está. Decía Charles Spurgeon que lo bueno es bueno aunque el mundo lo repruebe y lo malo es malo aunque el mundo lo apruebe. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que aunque la persona no esté en acuerdo con la palabra de Dios, la palabra de Dios debe seguir siendo predicada tal cual es. Yo les soy honesto, hermano, a mí a veces me cuesta mucho trabajo aceptar muchas cosas de la Biblia porque van en contra de lo que yo creía que era lo adecuado, de lo que yo creía que era lo correcto, hermano. Y cuando nosotros entendemos que si imponemos obligaciones en la conciencia de los cristianos y aseguramos que el favor de Dios depende de ese comportamiento de cada uno, hermano, en realidad se está estipulando un yugo insoportable en la vida de Dios. Usted habla con alguien y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, hermano? La respuesta no es, ven a la iglesia. Cuando alguien le pregunte a usted qué necesito para ser salvo, la respuesta no es, da tus diezmos o pacta con Dios. La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que usted venga aquí no lo hace salvo, mi hermano. Gracias a Dios por eso, porque si la salvación dependiera de este lugar y de nosotros, hermano, estaríamos perdidos en lugar de salvados.
La salvación depende de aquel que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y yendo hasta la muerte y muerte de cruz, derramando su sangre, recibiendo la ira de un juez justo en el madero para desbaratar su cuerpo en ese madero, hermanos, para morir y resucitar al tercer día. Y ahora se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por su pura gracia y misericordia, no hay nada más. Gálatas 4, 8 al 10. Dice, pues el que actuó en Pedro, Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Dice Pablo, ¿cómo es posible que ahora que tú conoces la verdad, quieras volver a esclavizarte? Y menciona 4 características de esas obras. Dice, cosas débiles, inútiles y elementales, cosas inútiles. Esto, hermano, nos enseña que Pablo estaba diciendo, los falsos hermanos, el falso evangelio va a querer someterte a una esclavitud innecesaria, o como lo dice Pablo, a cosas inútiles. ¿Sabe por qué, hermano? Hay mucha gente que solamente acude a la iglesia cuando tiene problemas y tiene la cuerda hasta acá, porque tienen esta idea. Porque usan a Dios como se les ha presentado el evangelio barato, diciendo, mira, busca a Dios y te va a ayudar. Y entonces están allá en el mundo haciendo sus vidas de perversidad y de pecado, y se empiezan a ahogar y corren a la iglesia, ¿verdad? Llorando y implorando, y quieren un milagro en ese momento. Es más, hasta se enojan conmigo, como si yo qué culpa tengo, pastor, es que ore. Pues yo estoy orando, pero pues no depende de mí. Pues es que, ¿qué más hago, pastor? Ya vine a la iglesia, ya diezmé, ya oré, ya ayuné, me mocho la mano. No, mejor arrepiéntete y créeme, Señor. Y a veces en esos actos, hermanos, Dios extiende gracia y misericordia para demostrar que esas personas no tienen un corazón por Dios, porque Dios les soluciona el problema, se va. Déjame decirle, hermano, que las cosas que usted hace en obras no son ninguna garantía para recibir la gracia de Dios, porque entonces la gracia no sería gracia, sería algo comprado. La razón de por qué se llama gracia, hermano, es porque Dios lo da, porque no lo merecemos. Esto no quiere decir que usted no haga nada para buscar el agrado de Dios. Estoy hablando de la gracia salvadora. Estoy hablando, hermano, de que usted y yo no podemos regresar a las ideas, a los conceptos que la religión o el mundo nos enseñaron, donde nos decían que si usted hacía eso, podía ser salvo. La Biblia dice, no es que tú hagas algo, tú no puedes hacer algo, yo no puedo hacer algo. Es Cristo el que hizo algo, y la única obra aceptable delante de Dios justo es la de Cristo, no la nuestra. Pablo y los apóstoles, hermanos, mostraron claramente que hay cosas que se pueden cumplir lícitamente, como el ayuno, como el diezmar, el obrar, el ayudar al prójimo. Pero cuando esas cosas, hermano, se hacen traicionando la verdad y la veracidad del evangelio de la salvación, debemos rechazarlas contundentemente. No debemos dar lugar a ninguna conducta por la cual la verdad del evangelio y el compañerismo con Cristo vengan a ser rechazados. Gálatas 2, 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué cosa, hermano, a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros
judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo no solamente mencionó a los de Galacia la circunstancia que había pasado en Hechos, capítulo 15, donde definieron y aclararon que la salvación venía exclusivamente por gracia y no por las obras de la ley, sino que incluso él mismo da un ejemplo, una confrontación que él tuvo con el apóstol Pedro. Y siendo Pedro cometió el error, y él a lo mejor no obligaba a sus oidores a circuncidarse, pero él lo estaba haciendo de una manera más errónea. En su simulación, dijo Pablo, estaba con los judíos y se abstenía de comer carne, se abstenía de ciertas actividades porque la ley lo marcaba. Se iban los judíos, venían los gentiles y se venía con los gentiles y comía carne y hacía y deshacía. Pero cuando venían los judíos, se venía otra vez para acá por miedo a ellos. Y le dice Pablo, eso está mal, Pedro, porque por tu hipocresía muchos serán arrastrados al error. Hermano, yo no encuentro en la Biblia ninguna predicación de ningún apóstol diciendo que la salvación es condicional bajo el bautismo, bajo la vestimenta, bajo cierto parámetro de música, religión o grupo. La única evidencia que encuentro en la Biblia, incluso por el mismo Señor Jesucristo, es diciendo, si crees, eres salvo. Recuerda a ese hombre en la cruz. Ese hombre era merecedor de una muerte, era una pena de muerte. Ese hombre obviamente no era religioso. Seguramente no había cumplido ni siquiera los días santos en esas semanas. Ni siquiera traía una buena ropa de marca. No traía ropa siquiera. Estaba desnudo completamente en la cruz. Pero al ver a Cristo se dio cuenta que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores y el único soberano Dios. Y creyó en Él. Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ni usted ni yo, hermano, ni ninguna religión en el mundo puede limitar lo que es el Evangelio. El Evangelio es ofrecido a todo aquel que cree. Viva en convicciones, téngalas. Tenga convicciones, exprese su convicción. En su vestimenta, en su música, en su respeto a los demás, en sus obras, hágalo. Pero nunca lo haga pensando que por eso usted es merecedor de la gracia de Dios. Mejor hágalo en agradecimiento a la gracia que Dios le da. Oremos. Padre, gracias te damos por el tiempo de su palabra, Señor. Damos gracias por sus cuidados. Señor, le pedimos nos ayude a poder digerir el mensaje para no dejar que el mensaje del Evangelio sea intimidado a nosotros. Muchas veces hemos pasado por presiones de las iglesias, de las congregaciones, donde se nos obliga a cumplir un estándar de reglas, diciendo ellos que haciendo eso podremos obtener salvación. Pero Señor, su palabra es clara. Y le damos las gracias porque la salvación no depende en lo absoluto de nosotros, sino solamente de su sacrificio y su obra en esa cruz. Pero Señor, le pido, le ruego, que nos ayude a poder madurar como cristianos, como hijos suyos, para que el testimonio que demos ahora sea andar en luz, guardar su palabra. No para ser salvos, sino porque ahora que somos salvos podemos entender que viviendo de esa manera, Señor, podemos mostrar la luz del Evangelio a los demás. Gracias le doy por esta iglesia, Señor.
Perdone, Señor, si en mis palabras soné un poco agresivo. Mi intención, Señor, no es lastimar el corazón, sino retumbar la conciencia para que podamos entender que el Evangelio de la verdad y el Evangelio de la vida solo usted lo tiene. Gracias le damos por aquellos hermanos y hermanas que han permanecido firmes en sus convicciones. Gracias por aquellos que han considerado que el testimonio de la imagen exterior es importante para mostrar la verdad que hay en ellos. Gracias por aquellos que han guardado sus oídos, que han guardado sus ojos, que han guardado sus corazones, sus pensamientos, sus acciones, sus pasos diarios, a no acudir, hacer, practicar, vivir, decir, pensar o expresar algunas de las cosas, Señor, que puedan dañar a los demás. Pero sobre todo, gracias por aquellos que han entendido que nada de eso les puede dar la salvación, pero que ahora viven y cuidan de su conducta para mostrar esa sabia mansedumbre que usted nos ha dado. Gracias le damos por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús.